Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Les comento, bueno, entre las noticias más recientes del país aparece el hecho de Bartolo Fuentes, que se ha comentado que abandonó el país. Él abandonó, de acuerdo a sus propias publicaciones, dice que se fue porque hay una acelerada búsqueda, dice él, de excusas para formalizar una acusación criminal y de esta forma lograr una orden de captura en su contra. A él lo señalan de ser el cerebro de la caravana de migrantes. Como lo hemos dicho, no tenemos por qué defender a Bartolo. De hecho, no lo conozco ni lo he tratado jamás personalmente. Pero hace tiempo se dedica a esto. Sin duda, él estaba en la caravana. Sin duda, ahí estaba. Y si él logró ese gran movimiento, pues, como lo hemos dicho, tiene que ser un hombre muy exitoso y con un poder de convocatoria increíble. Pero lo han llevado a un nivel fuerte e irse del país, no sabemos cuál es irse del país, una cuenta de protección. Yo no creo, voy a decir algo, y esto es político, la ley es la ley. Cuando se tiene que aplicar la ley, se tiene que aplicar, sencillo. Como dicen los abogados, dura lex, sed lex, creo, si no me equivoco, y dure la ley, pero es la ley. Pero el asunto es que políticamente, yo creo que eso no le conviene al gobierno, estar pensando en capturar, en detener gente, porque da la imagen de un Estado represor. O sea, llegar a este extremo significaría más bien levantar un perfil, generar mártir, innecesariamente. De hecho, con Bartolo o sin Bartolo han salido más caravanas y ahora hasta de El Salvador. O sea, este es un fenómeno que ha existido siempre y va a seguir existiendo. Hoy la diferencia, y como todo el mundo sabe y se ha repetido, es que lo están haciendo en caravana, no en esos grupitos pequeños o individual como normalmente lo hacen las personas. Bueno, recuerdo el libro que les comentábamos recientemente aquí del amigo que escribió Entre dos ríos, se me escapa el título, del amigo del libro de Intibucá, y que él hablaba del doctor, que hablaba de esas historias de ahí de Jesús de Otoro, y en el libro contaba la historia de cómo los martes de cada mes se reunían, se reunían ahí los coyotes y contaban un montón de historias sobre migrantes y que ahí se apuntaba mucha gente para migrar. Es un libro que él escribió décadas atrás y, perdón, historias que él vivió décadas atrás y su libro es reciente, obviamente, pues habla de eso, o sea, el sueño americano o el deseo de salir del país o combatir la pobreza buscando mejores horizontes no es nuevo y va a existir siempre. Pues ahí ha estado en esta cuestión, el señor Bartolo Fuentes siempre estuvo en esto y decía capturarlo, detenerlo y generar un mártir. Van a surgir otros Bartolos. Y repetimos, con él o sin él, las caravanas ahí están y cada vez más numerosas. Si él es el gran motivador, es un hombre exitoso que podría llegar a ser presidente, porque tendría un poder de convocatoria como nadie lo tiene en este momento, que faltan tantos liderazgos en el país. Otro fenómeno y que se está comentando mucho es lo que pasó en Lloro. Recordemos estos hechos violentos, se ha señalado aquí que si son bandas criminales tienen que ver con el narcotráfico, otros meten elementos de odios o resentimientos por quienes tienen la tierra en Lloro. Cualquiera que sea el motivo, cual sea el motivo, lo que nos debe de preocupar es cómo, cómo está el desenlace de este problema. El desenlace es cuando los ciudadanos ya no les preocupa enfrentarse a la autoridad. Dicen que son bandas criminales, pero hay mucha gente armada también, que son bandas criminales, así los han identificado, que se enfrentan a una autoridad sin temor. De hecho, le provocan dos bajas. Increíble, ¿no? Increíble. Con la preparación que se supone que tiene el militar frente a civiles, pues ocurrió esto. Entonces, eso donde cada quien busca la ley, esto es fatal. ¿Cómo lo combino? Esto es en Lloro. Apenas el día de hoy queman un bus
en Santa Bárbara, no sé, en el departamento de Santa Bárbara, los habitantes de Azacualpa quemaron, perdón, es un vehículo, no es un bus, es un vehículo que andaba en labores de esta de la energía, yo no sé si reparando, no reparando, lo que andaban haciendo eran cuadrillas de la empresa de energía de Honduras y le prendieron fuego. A eso estamos llegando en nuestro país. Y no es la primera vez, recuerdan ustedes que ya habían sacado a gente de la misma empresa de otra comunidad, los habían sacado con, con amenazas de violencia, de agredir a trabajadores, porque finalmente son trabajadores los que andan ahí. Usted puede odiar la empresa, puede odiar lo que usted quiera, pero no debe de perder de vista jamás que quien está ahí es un ser humano y es un ser humano que está cumpliendo con un trabajo, con un salario. Y estoy casi convencido que un mal salario, pero que le sirve para sobrevivir. Pero eso está pasando en Honduras, eso está pasando. No permitir que entre una empresa, no permitir que haga esto, tomarse la ley por su propia cuenta. Esto es digno de un análisis muy serio sin estar viendo los señalamientos políticos, porque siempre que hay algo de esto, entonces viene el matiz político. Es la oposición, es este, es el otro, el culpable es aquel político o no. Tenemos una tendencia a decir en Honduras los políticos. Creo que el término correcto debería ser los dirigentes de los partidos políticos, porque son los dirigentes de los partidos políticos, porque políticos son muchos. Político es cualquiera que esté en la política, cualquiera que analiza, cualquiera que está en esto, de cualquier forma se convierte en un político. Son los dirigentes de los partidos políticos que todos lo justifican y todos se atacan entre todos. Yo creo que aquí nadie puede tirar la primera piedra y todos están involucrados. Hay que ver siempre el que esté en la llanura cuando esté en el poder. Los que están en la llanura estuvieron en el poder, los que hoy están en el poder estuvieron en la llanura. Y los discursos son iguales cuando están en el poder como cuando están en la llanura. Son los mismos discursos. Solo cambia el escenario. Hoy en la llanura, mañana en el poder. Todos actúan igual. Pues son los dirigentes políticos que nos han llevado a generar también ese odio, que todo se mira aquí en función de que todo lo malo sucede porque el enemigo que hace oposición es el que está provocando todo esto. Debe de buscar el gobierno, debe de buscar una forma de cómo solventar todos estos problemas, cómo eliminar ese descontento, cómo crear ese elemento que le dé fuerza a la ley. ¿Saben por qué sucede esto? Porque la gente no cree en la ley. La gente no cree en la ley, no cree en la justicia o en la aplicación de la ley en nuestro país. La gente no cree, no confía en la aplicación de la ley en el país. Entonces la comienza a buscar la justicia por su propia cuenta. Si esta empresa que hace la medición de la energía o de todo lo que usted quiera está actuando mal, debería de existir aquí una demanda, un empleado, un vecino, como dicen, el hondureño de a pie, el hondureño que no tiene esas influencias, que pueda demandar y que su demanda sea escuchada y que si tiene razón, pues que le den la razón y que se imponga la justicia. Pero que si no tiene razón, obviamente, pues va a tener que quedarse con el malestar, porque al final va a ser que él no tenía la razón, pero que se le atienda, que cualquier ciudadano pueda sentir que hay justicia en el país, que usted puede exigir justicia. Le decimos, en este caso de la empresa de energía, la gente está tomando la justicia por su propia cuenta, no es lo mejor, no es la mejor salida. Lo que sucedió allá en Lloro, ese enfrentamiento, no es lo mejor. Debe de existir un respeto para la autoridad, pero la autoridad debe de ganarse ese respeto y estar buscando, quiero volver a esto, estar buscando responsables o estar buscando en el opositor político la causa de, de este hecho es una ignorancia. El problema es el descontento. En esto de la tenencia de la tierra hay de todo, vividores y no vividores, aprovechados y no aprovechados. Voy a hablar de todo esto hoy con un funcionario del gobierno precisamente y que tiene que ver con la justicia, con la gobernación y la justicia. Concluyo señalándoles aquí lo que todos han leído, más por un morbo que por una realidad, el caso de una muchacha que ve en esa caravana.
que le dicen la ley de catracha, porque en Guatemala causó asombro por sus atributos físicos, no por otra cosa. Entonces le comenzaron a dar le dieron mucha publicación a la muchacha como bonita, como modelo. El hecho es que la muchacha era, que de acuerdo al historial que aparece ahí, ella fue decán de algunas empresas, ella fue modelo y hasta eso más, Miss Puerto Cortés. Y está en la caravana del migrante. Está en esa caravana de migrantes y dice que no quiere regresar al país. ¿Por qué se va? Por falta de oportunidades. Sumen todo eso, sumen todo eso. Son los descontentos. ¿Cómo lograr que la gente crea en el país? Hay un artículo muy interesante hoy de la BBC, que ustedes lo pueden leer. Ya les voy a hablar un poco de ese artículo que se refiere a eso, a lo que siempre nos quejamos, que nuestros salarios se estancan, que nuestros salarios jamás suben, que nos dicen que el país, las economías crecen, pero que finalmente la economía está bien, pero nuestros salarios son los mismos. Nuestra miseria es la misma de siempre. Pues les decía, de esto voy a hablar hoy con el ministro o secretario de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala. ¿Qué tal, Leonel? Muchas gracias. Perdón que le digo, Leonel, nos conocemos hace tiempo con Leonel, es un funcionario, tenemos un gran, nos conocemos como amigos, pero aquí es un funcionario, yo lo trato como tal y siempre me dice eso, somos amigos, pero es funcionario del Estado y fue diputado y allá nos tratamos mucho cuando estuvo en el Congreso de la Sí, República. un gusto, Gracias, Leonel, Rodolfo. Un por gusto, un atender gusto. la invitación. Déjame saludarlo. Un gusto, Rodolfo. Verdadero placer estar aquí con usted y estar en Radio América. Una gran experiencia. Extraordinario. Un saludo a todos los televidentes y a todos los internautas que ustedes están conectados con todo el mundo de la nueva tecnología. Un gusto servirle. Aquí estamos para poder conversar un poco. Me quiero ir, Leonel, con todo esto, porque hablando de gobernación, de justicia, de cómo está el país, si puede existir aquí como un autoanálisis que se puede hacer el gobierno, no sé si lo han hecho, de decir en qué he fallado, en qué no he fallado, qué es político, qué no es político. Pero antes que eso, todo lo que comentábamos hace algunos momentos, ¿existe o no existe persecución al nivel, para el caso del señor Bartolo Fuentes con todo esto? Obviamente lo tienen las autoridades, pero ¿qué conocimiento tiene del gobierno? ¿Había algo? ¿Se le está viendo como el enemigo del gobierno al señor Bartolo Fuentes? Mire, primero usted me habló de un criterio referente a lo que usted analiza como gobernación y justicia en relación al gobierno, ¿eh? Precisamente. Fíjese que las autoevaluaciones son permanentes. En el gobierno precisamente hay una nueva secretaría que se llama Coordinación General de Gobierno, que lo que hace es evaluar no solo en el aspecto cuantitativo, sino en el aspecto cualitativo, y hay un análisis permanente de todas las funciones y el mínimo empleado, la mínima dirección es evaluada. Y hay otros aspectos que tienen que ver con el rendimiento. Hay una situación que de alguna manera distorsiona un poco los criterios y es lo que tiene que ver con el análisis político. El análisis político nos ha venido dañando en el país porque nos hemos venido confrontando desde el 2009. Si usted revisa la historia de Honduras, ahí tenemos una confrontación entre la sociedad. Hay una Honduras antes del 2009 y una Honduras después del 2009. Sí, algo sucedió ahí que nos puso entre hondureños a discrepar, a disentir, a confrontarnos. Y eso todavía lo estamos viviendo. Las elecciones del año pasado, precisamente, nos trajeron como unas vivencias que no las queríamos tener. Y eso ha generado que tengamos una sociedad que hasta cierto punto se manifiesta atomizada y que tenemos que buscar la forma de traerle armonía. Nosotros tenemos una compenetración de esa responsabilidad, aparte de lo que el gobierno está experimentando de su participación en el diálogo nacional, que con todo y que ha demorado, pero ha probado la voluntad que existe para que entre hondureños podamos tener una plática, un acercamiento, aunque tengamos discrepancias, aunque tengamos diferencias, que lo importante es
el consenso y la armonía. Y se está llevando a cabo. Aún el mismo Congreso Nacional lo demostró hace poco en la decisión para intervenir el Registro Nacional de las Personas, que obtuvieron una votación de 115 votos a favor de esa intervención. Eso demuestra que los hondureños sí podemos dialogar. Yo estaba analizando hace poco que hasta qué punto la incidencia de la justicia nos puede afectar en el desarrollo del país. Y eso es algo que yo quisiera que profundizáramos aún más, porque todavía no logramos ponderar en su justa dimensión los alcances de la justicia. Y ahí es donde a veces se borra un poco la necesidad que entendamos que el desarrollo va de la mano y de alguna manera se tergiversa un poco estos papeles y se atrasan un poco los papeles de la justicia también, porque no tenemos hasta cierto punto mecanismos dinámicos. No es que quiera privilegiar ni elogiar nada de lo que nosotros hemos venido haciendo o lo que queremos hacer más que todo en gobernación y justicia, pero sí le puedo decir que yo me asusté cuando me di cuenta que en esa secretaría que maneja un nivel de la justicia en el país no existía un plan de justicia. Y nosotros hemos empezado a trabajarlo. Ya tenemos mecanismos de justicia alternativa, de justicia que nos permita métodos de consenso, de arbitraje. Ya hay una ley desde hace 20 años y no se ha utilizado en el país. Entonces los hondureños no estamos acostumbrados a recibir este tipo de situaciones. La aplicación de la justicia se mira a veces tan injusta que nosotros por buscar justicia hemos sido injustos. Y ese es un tema que afecta el desarrollo. Y así, hasta cierto punto nos complica los criterios legítimos para entender cuándo alguien hace en base a derecho una acción y cuándo no la hace en base a derecho. Por ejemplo, estamos con el tema de las minas y el tema de las plantas hidroeléctricas. Usted sabe que estamos ahorita quejándonos de que se necesita empleo y hay caravanas que van hacia los Estados Unidos de Norteamérica y aquí no dejamos que el empleo se desarrolle. Por ejemplo, hay 20 lugares de trabajo entre minas y proyectos hidroeléctricos que están paralizados porque hay grupos y algunas organizaciones no gubernamentales que no permiten que esas inversiones se desarrollen. Y hasta cierto punto, yo creo que tiene que ver con alguna identificación ideológica. Hay otros grupos que se oponen a que las zonas especiales de desarrollo de empleo se puedan desarrollar en el país. ¿Y qué pasa? Todo esto va de la mano cuando también vemos que otros grupos están tratando de estimular que personas estén viajando hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí nosotros decimos hasta dónde la justicia no está desarrollando el papel que quisiéramos, y ahí sí hay un punto que hay que profundizar en el mismo, porque no solamente deriva del gobierno, deriva de otras instituciones, también deriva, cuando derivo gobierno me refiero al Poder Ejecutivo, también deriva de la Corte Suprema de Justicia, también deriva del Ministerio Público, porque a veces sin una justificación adecuada se toman una mina. Y me decía a mí alguien de ese rubro que es una mina que está exportando 100 millones de dólares en sus ventas al año. Y que ellos, si hubieran condiciones en el país, de acuerdo a la riqueza que el país tiene, podrían desarrollar una inversión hasta de 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares y generarían una gran cantidad de empleos. Pero no es eso lo que estamos tratando de obtener, sino que es la confrontación. Entonces, necesitamos ese equilibrio y entender que tenemos unos compromisos por Honduras que están por encima de la atomización y del boicot a la inversión, porque el problema ideológico nos está afectando. Mira, tarde o temprano, el problema ideológico no tiene que ser lo que prevalezca, porque a veces este tema ideológico se ramifica hacia la apología del odio. Leonel, muy bien, porque la explicación está interesante. Vamos a profundizar por ahí porque sí es un elemento, yo he hablado mucho de eso y me ha tocado aquí muy de mañana escuchando a muchos de nuestros corresponsales decir por qué pelean tanto los sindicatos con sus compañías en comunidades donde si se va esa empresa se quedan sin empleo. Voy a ir ahí, vamos a ir ahí.
Solo quería para que no quedara eso, lo de Bartolo, así sencillo. No lo están tomando como enemigo, porque vamos a hablar de esto. Solo quiero, solo eso. Lo que pasó, él y el Hay, hay, caso, hay, y el caso de Lloro. ¿Es una cuestión más política o cómo lo ¿Cuál mira es el usted? de Lloro? Hablo de la confrontación, donde el problema de tierra, que creo que se dio cuenta, donde mataron 2 militares, que dice que fueron grupos irregulares, lo que pasó Es que antier. ese es el problema que existe, que yo creo que aunque una necesidad de una manifestación o reivindicación sea genuina, de repente y se infiltran por otra gente que tiene una agenda diferente. Y cuando hay una agenda diferente no respetan ni autoridad ni respetan ley. Y eso pasa también con la gente que se va al extranjero. Yo no puedo señalar el caso de Bartolo, porque desconozco la incidencia de él, más que lo capturaron en Guatemala y que demostraron que él incumplió algunas normativas migratorias en Guatemala. Pero sí le puedo decir que es posible que haya gente que esté atrás de esas movilizaciones, que sí lo hagan para que afecte vidas humanas. No sé si consciente o inconscientemente, pero cuando hay personas que se van fuera del país buscando alternativas y hay asusadores o hay personas que estimulan esas decisiones y allá van a encontrar la muerte, hay un problema. Porque también el tráfico irregular o el tráfico ilegal de personas es delito. Haya o no haya algún pago por eso. Sí. Porque de alguna manera una persona que motivó a otra a irse a una aventura tiene una responsabilidad sobre la voluntad de esa persona. Obviamente cada quien es dueño de su propio destino y de su propia vida, pero busquemos las alternativas acá, busquemos la forma de generar empleo acá. Ok, hablemos de esas alternativas. Y muy bien, decía porque yo no creo en eso yo sí sé, porque lo he escuchado a Bartolo, y fuera de todo este conflicto de las caravanas, sé que es una persona bastante emotiva, bastante definida, bastante con sus ideas muy revolucionarias, fuera de todo esto. No creo que sea como lo pusieron, un coyote, no tengo por qué defenderlo, insisto, ni siquiera lo conozco. No creo, porque si cobrara por cada migrante que está ahí, ese hombre es millonario. Siempre tendría muchos problemas resueltos con tantas personas saliendo. Hoy están saliendo de todos lados. Pero voy a ir más allá. Me interesa esto que está hablando el ministro Leonel Ayala sobre empresas, trabajo que hay aquí, las compañías mineras. Es cierto, no se quieren a las compañías mineras en el país. Me pregunta particularmente, yo creo que esas empresas deben de trabajar bajo las normas que debe establecer el Estado, vigiladas realmente, protegiendo el recurso natural. Las minas deberían de operar. No veo de otra forma cómo se puede generar empleo. Creo que no se debe correr a las compañías bananeras. Creo que hay que ver los contratos colectivos hasta donde no corren empresas, porque es la única forma de generar empresas. Y decía de un artículo, solo quiero agradecer antes a los amigos que me han escrito, entre ellos Gustavo, el amigo escritor Gustavo Lance y otros que me ayudaron con el libro que hablaba de el libro del doctor Martín, el doctor Martín, vaya, se me fue el nombre, Martín, aquí lo tengo. Ven cómo ando yo, ando mal, ¿no? Cuando tiene problemas de esto uno, que nos hablaba de más allá de donde se unen los dos ríos. Del doctor Martín Portillo. Pues les decía que en ese libro del doctor Martín Portillo, él hablaba ya en una parte de cómo cada martes de cada mes, allá en aquellos años, en Jesús de Otoro, se unían los coyotes a contar historias y de ahí se reunían todos los que se querían ir. O sea, el tema de la migración ha sido permanente. Leonel, usted dice, esta gente está en caravanas, podrían estar quizás trabajando en estas compañías mineras, podrían tener trabajos si aquí estuvieran las zonas de desarrollo, las sedes que se dice y que mucha gente le hace las cruces porque dicen que es una entrega del territorio nacional. O sea, los mismos hondureños estamos cerrando las fuentes de trabajo. Es que se ha ideologizado este tema, Rodolfo. Hay un extremismo radical que sataniza la inversión. Sataniza la inversión en minas, sataniza la inversión en hidroeléctricas y obviamente si no bajamos el precio de la energía, que usted está hablando de la energía,
¿Cómo se baja? Con energía limpia. La energía hidroeléctrica sirve para bajar el precio de la energía porque los gastos son menores. De esa manera somos competitivos, entonces viene más inversión. Entonces, es una situación que es un círculo productivo que se convierte en un círculo de ataque. Y ese es el objetivo de ciertos esquemas extremistas que no miran el beneficio que el país tiene en la inversión y en el desarrollo. Entonces, si usted paraliza el empleo, paraliza que se desarrolle la energía hidroeléctrica y que bajen las tarifas para que pueda venir inversión extranjera porque seamos competitivos, para el empleo. Y si para también las zonas especiales de desarrollo de empleo o las critica acremente y motiva a que aquí no se abran zonas de desarrollo de empleo, ¿quién puede venir por el otro lado? Tenemos la seguridad. Se ha trabajado en la seguridad hondureña porque nadie venía a poner su dinero aquí de ningún país del mundo. Si aquí estábamos con 86 homicidios por cada 100,000 habitantes y San Pedro Sula con 186 homicidios. ¿Y sabe cuánto tenemos ahora? Menos de 40. Entonces ahora cualquier empresa dice, ha obtenido Honduras esos logros. Bueno, puede ir a invertir, porque lo primero es en qué país van a poner su capital. Entonces era necesario hacer todo ese esfuerzo, reducir esos riesgos que teníamos como país para que también el turista viniera, porque el país tiene claro su ruta. Perdón, pero me quedé bien, me quedé al lado con esto de la cifra de los homicidios en San Pedro, de 180 a 40. Así es, esa es la cifra ahorita. 186 homicidios San Pedro Sula, revise hace 4 años. Y a nivel nacional era 86 homicidios. Y yo quiero decir una cifra extraoficial, estamos en menos de 40 ya. ¿En menos de 40? En menos de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y hay que reconocerle, mire, yo quiero decirlo aquí de frente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, hay que reconocer en el presidente Juan Orlando Hernández ese esfuerzo. No puede ser de que solamente la apología del odio sea la que se maneje en los medios de comunicación o en las redes sociales, cuando en realidad hay que reconocer el esfuerzo de un personaje que sí ha hecho los logros para promover la inversión pública y privada y para que traigamos la inversión al país y para que traigamos paz a Honduras. Hay que reconocerlo y aquí lo digo categóricamente. Esa lucha en primera instancia es del señor presidente de la República, sin prejuicios de nada, sin temores de nada, con contundencia y con claridad hay que decirlo. Y este ciudadano lo dice clara y nítidamente. Bueno, vamos a ver eso de las cifras, pero vamos a ahondar. Entonces, hablemos de eso, de los empleos. Creo que en el tema de la energía está en las comunidades que se ven afectadas, porque en general a la población lo que le interesa y lo que le incomoda de la energía es el precio, que le cobren caro. Yo creo que a la gente la energía todos la queremos y todos sabemos que la tenemos que pagar. El problema tienen algunas comunidades donde quieren construir alguna hidroeléctrica y ahí entiendo que es el problema. Es que ese es el problema, que necesitamos el equilibrio para que las comunidades se sientan respaldadas, pero hay un prejuicio y hay grupos que se dedican a impedir que la comunidad pueda tener esa tranquilidad. Entonces no encontramos esa armonía entre capital y estos grupos que están llevándolo al extremo de la confrontación. Entonces, claro, el Estado tiene que defender a la población, tiene que defender el desarrollo y tiene que intervenir. Y cuando interviene, no hay respeto por algunos grupos a la autoridad. Entonces, estos grupos son los que están afectando el desarrollo de Honduras. Y hay que decirlo. Discúlpeme, Rodolfo, pero yo tengo que decirlo, yo no lo puedo callar. Yo no vine aquí para quedarme enmudecido. Y si no tenemos compañeros del gobierno que lo digan, pues yo lo tengo que decir. ¿Qué voy a hacer? Decirlo. Ahí radica ese punto. Y hay otro más que se lo quiero decir. Había una economía ficticia hace 4 años y no voy a señalar actores. Una economía ficticia que no se permitía, o que mejor dicho, a través del lavado de activos y otras actividades, generaban empleo. Cuando esa economía ficticia ya no está, cae la economía hondureña. Y también ahora estamos viendo las consecuencias de poner mano dura en el tema de la seguridad, porque un esquema, ciertos sectores no reciben todos esos beneficios que generaba empleo, pero de una economía que no era una economía productiva, sino una economía adquirida por las circunstancias que teníamos ligada al crimen y ligada a todas estas situaciones, ¿verdad? Recuerde usted que
Estamos hablando alrededor ha crecido la población penitenciaria alrededor de 10.000 personas en los últimos 5 años. Ok, Leonel, bueno, voy a continuar para que avancemos en esto. Le voy a contestar a una persona que escribe en el Facebook y ahí lo pueden ver, los mensajes son públicos. Ibar Onassis López Hernández, si no lo leo mal el nombre, dice: Radio América hoy va a levantar ranking porque solo ñángaras invitan y hoy tienen un demócrata. Por supuesto que la persona que escribe tendrá sus problemas muy particulares. Una, no me tatúa de Radio América. Si va a hablar del problema o del programa Doble Vía, es muy distinto. Y aquí no es que solo se inviten ñángaras. Los funcionarios del gobierno no vienen a este programa. Leonel me aceptó la invitación, ya lo conocemos. Aquí ha estado don Evaldías, y si es funcionario del gobierno, en Radio América hablan todos los días y escuchan todos los días. Por X razón, todos los días habla el presidente y todos los días sale en Radio América. Aquí es de escuchar los noticieros, no juzguen el programa. En este programa le hacen las cruces a algunos funcionarios y Leonel es uno de los que hace excepción. Pero aquí han visto a Evaldías y el día que el presidente quiera venir a dialogar aquí, tiene las puertas abiertas públicamente. Así es que no rechazo eso de personas que, si vamos a hablar de que estamos sesgados y confrontación, usted es una persona sesgada. Repito, porque tengo muy buena relación con Leonel, hace tiempo nos tratamos. Más allá de eso, yo no voy a entrar en temas, ni me hago enemigo de nadie por política, no cometo semejante idiotez. Hay que saber separar los Yo escenarios de quiero cada decir quien. una cosa, yo conozco a Rodolfo Colindres Erazo desde cuando era cronista parlamentario y este servidor era diputado y nos hicimos amigos, o sea, la amistad prevalece por cualquier situación de papeles o roles que tengamos que jugar en la sociedad. Él es un periodista connotado, es un símbolo de Radio América, también una radioemisora respetada por el pueblo hondureño, querida por todos los hondureños, que tiene sus posiciones como cualquier medio puede tenerlo y es respetable. Vive en un país democrático. Así es. Yo me siento también de vivir en esta Honduras, donde aquí hay una gran cantidad de medios de comunicación, canales, cualquiera dice lo que quiere, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Aquí no hay ninguna acción represiva contra nadie. Este es un país libre donde se respetan los derechos humanos y se lo digo porque yo conozco todos los avances en los temas de derechos humanos que tenemos en el país. Un país con problemas, los tenemos, pero yo le puedo decir a usted que en el 2017 Honduras es el país de Centroamérica que más creció económicamente y Ah, sigue creciendo, aún con todo y los problemas del 2017. ok, quiero ir en el tema, solo quería responder a esto porque yo entiendo, hay gente que son amigos de uno cuando están en la llanura porque hacen causa común, creen que hacen causa común con uno y están contra el poder. Cuando llegan al poder cambian. Yo no cambio, no, yo no cambio. Si voy a criticar a un gobierno, lo critico. Y si el gobierno me mira, si es de izquierda, me mira como derechista. Si es de derecha, me mira como izquierdista. Eso es lo de menos. Es lo reducido del pensamiento de algunas personas. Pero sí, preguntas concretas. Lionel es mi amigo, pero yo lo trato, en este momento él es un representante del gobierno y como tal, con todo el respeto. Lionel dice, aquí se oponen a zonas de desarrollo. Muchas personas dicen que eso significa una venta de la nacionalidad y usted sabe todos los temas. Hay que pagar ese costo de que algunas personas crean, Lionel, que se está vendiendo nuestro territorio. O sea, vale la pena pagar ese riesgo de decir un territorio, ¿cómo se puede decir así? Dado a un extranjero o a extranjeros para que lo manejen con sus propias leyes a cambio de generar un poco de riqueza, sí vale la pena para generar empleo. ¿Sería esa Yo la creo, panacea del trabajo? sinceramente lo digo, yo creo que vale la pena. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque con solo esas 4 personas que han fallecido, no hubieran fallecido si tuviéramos aquí los empleos. Yo creo que sí vale la pena. Así de sencillo. O sea, a veces lo dogmático no nos permite ver el desarrollo. Ahora, pero en una zona de desarrollo, ¿quién impone el salario y qué salario se paga? Así como se ha planteado de que serían con una ley, su propio gobernador, sus propias reglas, la explotación, Bueno, o si ellos traen, es que ahí o si el empleo no se genera, perdón, Lionel, si el empleo no se genera para el hondureño, sino que estas compañías más bien traen sus empleados de fuera del país. no, es que la condicionante es que la mano de obra sea hondureña. Ya está, eso ya está aprobado en el Congreso. Es decir, acuerde que hubo varias modificaciones porque no son ciudades modelos, son zonas especiales de desarrollo y empleo. Entonces, tienes unas regulaciones. No conozco a cabalidad el tema de la regulación. Podría ser el ministro del Trabajo el que se los pueda enfocar aquí. Pero sí le puedo decir que son alternativas reales, que las tenemos que aprovechar como hondureños. Pero, ¿qué inversión puede pensar en Honduras
cuando nos hemos radicalizado. O sea, tenemos que bajar eso. Yo le digo, si en la misma Cuba ahora hay grandes oportunidades de generar desarrollo de empleo con otras modalidades, en la misma Cuba se está dando. Ahora se han abierto al mercado. Yo no entiendo por qué nosotros, ciertos sectores mantienen un radicalismo que hasta cierto punto está afectando. Obviamente se espera que en algún momento todas estas pasiones vayan bajando. Lionel, ¿ciertos sectores o todos los sectores? No, yo no le puedo decir de todos los sectores, son ciertos sectores. Yo no le puedo hablar de todos los sectores, porque aquí estamos los que creemos en la democracia, en la libertad, en los principios de la libre empresa, y los que creen que el gobierno lo debe dar todo. Eso se llama populismo. Yo en el populismo no creo. Claro, no, ni es la Yo mejor en el receta. populismo no creo. Mire el problema que tiene Venezuela. Venezuela está llenándole de billetes este cuarto y solo son $100. O sea, para darle una idea. O sea, están llenando de billetes un cuarto. La gente no haya ni dónde almacenar su salario mínimo porque son demasiados los billetes que tienen. O sea, hay un desequilibrio. Entonces, todo esto también es ciencia. No podemos partir con el empirismo o con aquellas necesidades que tenemos que llevarla a la confrontación para obtener lo que tenemos. No, necesitamos tener planificación, necesitamos tener valores, necesitamos tener principios científicos que puedan guiarnos. Y tenemos que, a una sociología, si tenemos confrontación y enfrentamiento entre hondureños, necesitamos llevarlo a la práctica de la sociología, ver qué es lo que amerita en algunos sectores para que podamos ir bajando un poco estas pasiones, porque eso nos está afectando. Yo no le voy a decir que todo está resuelto, pero sí le puedo decir que se han hecho muchas cosas, que se han hecho una cantidad extraordinaria de situaciones que hasta cierto punto han generado reacciones. Ok, Lionel, aquí tiene muchos saludos, por supuesto, hay mucha gente que lo está saludando, amigos suyos, lo califican como gran persona, y yo estoy leyendo aquí también el WhatsApp. Tengo muchas preguntas aquí en el WhatsApp directas, y como son preguntas dentro del marco del respeto, se pueden hacer, y me dice aquí una persona, con mucho gusto, con mucho respeto para usted y su invitado, pero dígale que explique dónde está el crecimiento económico que dice que hay en el país, porque en la realidad ve otra. Pone el nombre de él se identifica como Edgardo Ramírez. Otra persona, solo le voy a poner aquí otra pregunta. Y bueno, aquí están hablando de la gente que escribe. No me escriban tan largo porque va a ser imposible leer esto. Dios, increíble. Ellos, los del gobierno, viven en un país de maravillas. Y bajo las muertes, y yo bajo la muerte, dice, no sé, por ahí, consúltele, por favor, al invitado, cómo es que el presidente quiere mejor a Honduras viajando en jet privado. Bueno, y ahí que viene esto, y el hospital escuela no tiene medicamentos, dice otra persona. Había otro que hablaba de la economía también. Había otro que hablaba de la economía. Estoy buscando porque se me perdió entre tanto. Siempre hay bastante participación. Sí, es que está está la página del Facebook que usted la No sé, tiene aquí le ahí y estamos yo tengo el viendo WhatsApp. y veo un montón de participaciones Ok, aquí. pues vámonos con esta. Dice la gente, ¿dónde está el crecimiento económico del que habla? Ok. Nosotros somos ahora el primer país en Centroamérica en exportación del café. Somos el primer país de exportación al mercado norteamericano de tilapia. Somos el primer país en exportación de aceite de palma africana a nivel de Centroamérica. Somos el primer país en tejido de punto hacia Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la macroeconomía necesita tiempo para bajar a la microeconomía, para bajar a los niveles del emprendedurismo, de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque aproximadamente el 80% de la economía está concentrada ahí. Y eso ha sido ¿cómo decirle? El replanteamiento que está haciendo en este momento el gobierno, orientando un esfuerzo para estimular la micro, la pequeña y la mediana. Estamos hablando de una gran cantidad de empleos. No tengo la cantidad exacta en este momento, pero eso es lo que se está haciendo en este momento. Y en el pasado reciente, todas esas cifras macroeconómicas y toda esta serie de exportaciones que se tienen nos permite ser el primer país en crecimiento en su economía
y yo le voy a enseñar a usted la gráfica. En Centroamérica, por aquí la tengo. Yo se la mandé al presidente del Banco Central según cifras del Banco Mundial. Según cifras del Banco Mundial. Y quiero que usted lo mire. Con sus propios ojos. Hablábamos de eso, precisamente que lo de las cifras es que le pueden existir y como dice usted, el problema es bajar. Escuchan eso del crecimiento económico, pero insisto, a la gente, ¿cómo convencerla mientras no mire sus beneficios? El problema es que para la gente que le digan que el país está bonito, que el país es, o que le digan a usted, ahora somos el país más seguro que hace 3 años, pero que usted sienta que no está seguro, que usted no tenga confianza a salir a la esquina sin pensar de que lo van a asaltar, que usted no aborde una unidad sin pensar a qué horas matan o al conductor o nos asaltan a todos. Y mientras eso exista, ninguna cifra va a convencer a la población, Lionel. Sí, yo creo que es un tema de confianza. Es un tema en el que tenemos que crecer los hondureños. Yo le voy a enseñar las cifras, no sé si quiere que le enseñe aquí. No, menciónala ahí porque la gente lo está escuchando. Aquí está la tabla del año 2017. Esa tabla es del Banco Mundial. Es del Banco Mundial. Entonces, el país que más crece en Centroamérica es Honduras. Y contrario, y mire, me da pena mostrarlo, pero el país que decrece en un negativo 5.5% es Venezuela. Y nosotros estamos arriba de otros países como Brasil, como México, como El Salvador, como Colombia, como Chile, como Argentina, como Uruguay, como Perú, como Guatemala. En esta tabla, que es del Banco Mundial, son indicadores, son índices económicos. Obviamente hay otros esquemas que tienen que ver con la manera en que nuestra economía sana, la llevemos a la producción abajo, donde el pequeño emprendedor, el que necesita el empleo en empresas de 2 o de 3 o de 5 personas, puedan emplearse. Y eso es lo que se está haciendo ahorita, porque esto ha sido, hace 5 años, las necesidades del país no eran desarrollo y empleo, era seguridad. O atiende seguridad o atiende lo otro. Se atendió seguridad. Yo creo que sigue siendo. Sí, Lionel, sigue siendo. Mira, aquí le preguntan cuántas pulperías han cerrado y las pulperías cierran por inseguridad, por extorsión. O sea, la seguridad sigue siendo todavía una agitación crítica en el país. Y le voy a mostrar otra cifra, que es, dice, Honduras ahora es la menos peligrosa de Centroamérica. Imagínense usted, aquí está también un estudio de Global Finance. Aquí está, mire. Usted puede verlo. Estas son cifras. ¿Ve? En lugar 122. Hay que darle para que usted lo mire. Aquí está, Honduras, mire. Honduras con el lugar 122. Mire, sigue Jamaica, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Muy bien. Etcétera. O sea, los indicadores están, las cifras están. Lo que es necesario hacer es un aceleramiento de acciones de gobierno y es lo que se está implementando ahorita. Una redirección en el tema de banca solidaria, programas sociales, estímulo para la generación de trabajo. Se está hablando ya de que el país no cobre impuestos a los emprendedores en los próximos 3 años. Estamos hablando que también los permisos de operación y los permisos de construcción en las alcaldías bajen. Estamos hablando de ese crédito accesible por medio del Banco de la Producción y la Vivienda. Se están hablando de otros esquemas porque para trabajar hay que invertir. Los que hemos tenido etapas de emprendedores, aquí le habla un emprendedor también. He trabajado con préstamos, con crédito. Todavía tengo una pequeña empresa yo que la maneja mi esposa, que es con crédito. ¿Y por qué cree? ¿Y cuántos tengo yo? 4 o 5 empleados. Por ejemplo, en ese pequeño negocio que tenemos, ¿verdad? Porque conozco lo que es este trabajo. Pero se está aplicando las medidas proteccionistas similares a las del presidente Trump. El presidente Trump crea las medidas proteccionistas en Estados Unidos anunciando baja de impuestos para que las empresas puedan operar. Y en este momento que se ve una situación crítica. Ya se envió la ley al Congreso. Ayer creo que el presidente estuvo en el Congreso. Ahora, Lionel, hay una realidad. No entiendo. O sea, esas cifras yo no las voy a discutir. Si están publicadas ahí es por algo. Pero, insisto, a nivel de población, mientras la población no sienta esos cambios, mientras la población sienta el que tiene trabajo estancados, inseguridad, jamás va a cambiar la percepción. Mire, pero jamás la va a cambiar si tenemos liderazgo político
que no está comprometido con Honduras, sino que con sus intereses. Porque ese es un problema, que nadie va a desconocer que Manuel Zelaya tiene sus seguidores, nadie va a desconocer que Salvador Narrala tiene sus seguidores, pero de alguna manera, a veces, como país no nos hemos convertido en una oposición responsable, sino en una oposición anárquica. Y la oposición anárquica genera esto, y cuando hay una oposición que también transmite odio, lo único que hace es hacer uso de algo que se llama apología del odio. Y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, el país está en ese dilema, la sociedad está en esa confrontación en la que no sabe si estabilizarse para buscar su desarrollo o seguir en esa confrontación de odio para ver hasta dónde nos vamos a estrellar. ¿Qué hacemos? O nos vamos a estrellar y no importa dónde nos estrellemos, o vamos a ser respetuosos con un plan y con buscar alternativas para que todos mejoremos las condiciones de Honduras. Cuando alguien se está ahogando, lo menos que puede hacer es desesperarse. Tiene que tranquilizarse para... Ahora, Leonel, hablemos de esto. Pongamos toda la demagogia que pueda tener don Manuel Zelaya Rosales, toda la demagogia que pueda tener Salvador Narrala, disociadores del país, como usted le pueda pedir todos los calificativos. Pero ¿dónde está el caldo de cultivo que pueden tener si es que ellos son los responsables de que exista tanto descontento en el país? El descontento, un político lo aprovecha cuando existen los elementos, y aquel elemento es la pobreza. Si hablamos para el caso de la caravana, esa gente de la caravana, que si les lavaron el cerebro, si los engañaron porque no tenían trabajo, porque era fácil. No me van a engañar a mí, no me van a engañar a mí, porque aunque no estoy como quisiera, tengo un empleo, gano, tengo una estabilidad relativa, pero la tengo, entonces no me voy a ir, yo no me voy a ir. Sabe, pero el que no tiene esa estabilidad, por supuesto que no mira las cosas igual. Entonces, sí es caldo de cultivo para cualquiera. Es que sabe qué pasa, Rodolfo, que hay que reconocer que tenemos una inequidad social fuerte en Honduras, producto en que los grupos económicos ricos aquí son sumamente ricos. Eso hay que reconocerlo. Pero son grupos económicos que se han desarrollado y están ahí y son parte de la sociedad. De igual manera, esa inequidad, que es una de las más grandes, y tenemos que luchar con esa inequidad. Tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo, pero es un problema de la sociedad hondureña. El rico hondureño es rico. Entonces tenemos que ver, y la clase media, culpable como tal. Y la clase media, claro, es que somos corresponsables todos. Hasta la oposición política es corresponsable. Y yo cuando hablo aquí, yo respeto mucho la lucha política de Manuel Zelaya Rosales, y respeto el esfuerzo que ha hecho Narrala, y respeto lo que Luis Orlando está haciendo. Yo le digo Luis Orlando porque él dice Juan Hernández. Y nosotros le decimos Juan Orlando, yo digo Juan Hernández, pero Luis Orlando... Pues mientras sea el nombre de él, nadie tiene que enojarse. ¿Verdad? También es responsable de que todos seamos llamados a una armonía. Mire, usted fue cronista parlamentario cuando el presidente Carlos Flores fue presidente del Congreso. Yo escuché a Carlos Flores en Canal 5. Y lo escuché en la noche porque ese día estuve en un programa con Gualdina Paz. Y créame que esa es la actitud que tenemos que tener los hondureños. Estamos celebrando 20 años del MIR. Pero la realidad de Carlos Flores no es la realidad de cualquier hondureño. Eso tenemos que aceptarlo. Pero ¿sabe por qué? Sí, o sea, porque había una... que él vive también, es un empresario de cualquier forma. Sí, pero se maneja en otras esferas que no se maneja el pueblo hondureño. También, Rodolfo, había una comprensión y un respeto. Ahora hay irrespeto e incomprensión. Entonces, ¿cómo hace usted cuando está enfrentando un país con irrespeto y con incomprensión? Si lo primero que tenemos que hacer los hondureños es tener esa cultura de respetarnos. Y eso es lo que nos está llevando a la confrontación, y es lo que no permite que lo bueno sea respetado, no admirado, respetado. Porque no permiten, no va a reconocer una cosa buena en este gobierno de parte de la oposición. Que me lo digan a mí, que reconocen la seguridad, que reconocen el fortalecimiento en el agro, que reconocen el tratamiento con los productores de café, que reconocen los programas sociales. Ningún opositor, ni ustedes cuando estaban en la oposición lo iban a hacer. O sea, si lo aceptamos, ni el Partido Liberal, ni el Partido Nacional, ni el Partido Nacional. Pero se hizo, Rodolfo, se hizo. Hay discursos. Mire, con Carlos Flores
el partido de oposición principal, que fue el Partido Nacional, fue respetuoso siempre. También con Carlos Pero estamos Roberto hablando, Reina. volvemos al ¿Sabe mismo. qué? Hay una Honduras después del Hay una Honduras, 2009, después del 2009. después de 2009 y hay una Honduras que ahora cada quien Sí, dice lo que quiere con las redes sociales. sí, porque nadie lo puede callar en una red social. O sea, tenemos todas Entonces, esas alternativas. es una Honduras diferente. Tenemos que reconocerlo. Entonces, ¿qué hacemos ante una Honduras diferente? Seguir trabajando y hacer lo mejor que se puede. Ahora, Lionel, Obviamente, las detracciones van a estar permanentes. ahora, Las Lionel, detracciones solo la hay que tomar oposición. los insumos buenos y los insumos que sean provechosos para seguir trabajando, escuchar lo bueno, desechar lo malo. Ahora, Lionel, yo le doy una cosa. Yo aspiro y yo quisiera que todo eso sea una realidad y que los frutos sean buenos, porque finalmente soy hondureño, vivo en Honduras y que le vaya bien el país es algo que nos conviene a todos. Ahora, cuando estamos viendo esto, pareciera que la única culpable y responsable de lo que vivimos aquí es la oposición, y no sé si toda la oposición o solo Salvador Narrala y don Manuel Zelaya No, Rosales. somos Entonces, corresponsables todos. No, no, estaríamos no. partiendo, Todo, solo digo, todo. partiría el No. gobierno, solo quiero decir esto, partiría el gobierno entonces de que Salvador Narrala y don Manuel Zelaya Rosales son líderes ultrapoderosos porque tendrán dormido a todo el pueblo hondureño. Yo insisto, si en algo les puede pegar el discurso a cualquiera en oposición es tomar la problemática nacional de pobreza, de inseguridad. Eso es lo que le ayuda. Si usted está seguro, ningún político lo va a dormir. Eso, Mire, sin ser un soñador. ¿Va? es que somos corresponsables todos. Primero parto de esa premisa. Todos somos corresponsables en Honduras de nuestro país. Aquí no señalamos a nadie, pero sí hay un ingrediente diferente ahora en cuanto a la conducta de la oposición política que también hay que señalarlo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponderar las cosas para que no sea la anarquía la que nos lleve, sino para que sea la ponderación, el respeto la que nos guíe. Yo no le estoy hablando de principios, Rodolfo, yo no le estoy hablando de nada. Yo quisiera que podamos caminar de la mano. Nosotros lo vemos en ese diálogo. En el diálogo tenemos que ir discutiendo situaciones, analizando situaciones y cediendo. Pero no Entonces, es que se todos trata viven de de la ceder. pobreza. No es que todos, Leonel, con todo respeto, hablo de los dirigentes de los partidos políticos. Yo quiero diferenciar, hablar de dirigentes de los partidos políticos. Finalmente todos se surten y todos aprovechan el tema de la pobreza. Digo, todos lo están aprovechando, el tema de la pobreza para enfrentar nuestros problemas nacionales. Yo creo que hemos hecho mucha política con este tipo de cosas. Hemos hecho mucha política con los replanteamientos que debemos hacer. Perdone, ¿por qué le decía esto? Y quiero que todos entiendan, y usted no me deja mentir. Hubo un acuerdo con el tema del Registro Nacional de las Personas, usted lo destacó, un acuerdo en el Congreso, cómo votaron. En temas políticos se entiende el expresidente Manuel Zelaya con los representantes del Partido Nacional, del gobierno y del Congreso. En temas políticos se dan la mano en muchas cosas, en otras se tiran piedras, igual que con otros partidos políticos, en política, pero en los problemas nacionales de pobreza, de trabajo, son grandes enemigos. Fíjense que Entonces, todos se surten por eso es que el diálogo nosotros siempre lo hemos querido extender a la parte productiva, a la parte integral de la sociedad. Y los partidos en crecimiento lo han entendido y también lo han propuesto. Pero en el diálogo nosotros no lo hemos podido lograr. De que este diálogo no solamente tiene que ser político, también tiene que ser productivo, diálogo social. Porque ahí es donde también tenemos que centrarnos. Yo creo que usted está en lo correcto. Tenemos que buscar formas de armonizar en cuanto a nuestra lucha contra la pobreza. Claro. Honduras no es un país rico. Y que Honduras estemos es un escuchando país discursos. que tiene mucha riqueza por hacer, pero que no es un país rico, es un país que lucha para salir de la pobreza. Claro, y que finalmente los dirigentes de los partidos políticos se entiendan en todo. Hay un video que circula por todos lados ahí, grabado como el 15 de septiembre, donde Toño Rivera dice, ya logramos un acuerdo y no va a ser con los liberales ni con Salvador, va a ser con Libre. Dicen esto, que logren entendimientos, que se den la mano, como dice la gente, misas negras, después entre ellos se dicen traidores, que se pongan de acuerdo en cuántas cosas, pero en ese tema de la pobreza, del trabajo, se den duros, porque todos quieren acaparar la atención del pueblo hondureño. Yo sí parto de que el gobierno, al margen de lo que juegue la política, el gobierno tiene una responsabilidad y tiene que enfrentarla.
Claro, y se ha enfrentado, yo le voy a recordar algo a usted, de dónde venimos, Rodolfo. Venimos del narcocrimen. Usted es testigo de eso y todos los hondureños Claro, te todos transmitían sabemos. noticias. Mire, ve, esos números que Honduras ha obtenido son números récord en el mundo. Ni Colombia logró bajar los índices de homicidios como Honduras lo ha hecho. Yo estuve en un encuentro de ministros de Gobernación y Justicia en Roma, Italia, del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Justicia. Y me decía la directora, señor ministro, no hay otro país en el mundo que haya obtenido los números que ustedes han obtenido de reducción de la violencia y la criminalidad en el mundo. Entonces nosotros lo hemos logrado. Gracias a Dios lo hemos logrado. Cuidémoslo. Pero ahora entendamos que de ahí venimos. Y esa actividad de delincuencia, porque le digo, en San Pedro Sula, desde el centro penal se dirigían operaciones criminales. Y Claro, todo todos eso sabemos. generaba una actividad económica colateral. Y ahí generaba empleo directo o indirectamente. El lavado generaba empleo. El que quería construir casas, el que quería tener una plantación de palma o de café o una hacienda, todo eso generaba desarrollo económico y había empleo. Entonces, ¿sabe cuánto es esa economía que teníamos? 37%. Cuando ese 37% de economía no lo tiene, hay problemas. Entonces ahora tenemos otro fenómeno, atender otro tipo de situación para volver al país, un país que atienda esos problemas de desarrollo. Pero de ahí venimos, Rodolfo. Claro, todos sabemos, venimos de eso. Y hay una lucha fuerte, también está el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, sin desconocer lo que se puede hacer aquí. Esa es una realidad. Una persona escribe aquí, habla de economía, dice que estamos exportando tilapia, pero Costa Rica tiene un satélite. Nos dice, bueno, ¿habrá cuánto aquí? Esto es de pasión. La gente, otra persona dice aquí que usted vive una realidad de diputado, porque fue diputado, no de pueblo. Fíjate que es interesante que le voy a contar esto. Yo debo reconocer que vengo de una familia de clase media, pequeños empresarios de Occidente. Mi madre y mi padre me enseñaron a trabajar desde niño, pero yo compartía con los muchachos que eran los vendedores ambulantes de ese momento. Los niños que tenían sus ventas ambulantes, yo era amigo de ellos y siempre compartí y aprendí a ser un emprendedor. Si usted me pregunta qué ha hecho en mi carrera de ingeniería industrial, además de trabajar en el sector privado, que trabajé con el grupo Loable, ahí fui jefe de gerente de exportaciones de Creaciones Vantage, y más otras empresas en San Pedro Sula. También he sido un emprendedor. Claro, y Produje no, pastes, fabriqué pastes y exporté a Estados Unidos pastes, de eso que le llaman lufa. Lo hicimos, nosotros conocemos lo que es eso. ¿verdad? Ahora tenemos, oiga bien, desde hace 12 años, una pequeña empresa con mi esposa, porque de eso, los gastos de mi casa, de ahí se sostienen, de lo que mi esposa trabaja en ese negocio donde empleamos 5 personas. Se me fue el tiempo, Leonel. Podemos seguir hablando, se emocionó Leonel y excelente que se emocione. Vamos a seguir hablando, lo conozco, sé que es empresario, sé que son emprendedores, eso doy fe de eso. Y su discurso como empresario, todo eso yo lo acepto y lo conozco. A nivel de gobierno tengo, como muchos hondureños, hay realidades que se pueden palpar en el día a día se pueden palpar. Y eso tiene que entenderlo el gobierno tarde o temprano. Vamos a seguir dialogando, no hay tiempo para más. Ahí están los comentarios en el Facebook, los del WhatsApp, aquí se quedan en el preso, obviamente. Gracias, Leonel, por haberme acompañado aquí, ministro de Gobernación y Justicia. Y gracias a Bueno, todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.